Bienvenidos a este segundo video de nuestro curso de teoría de gráficas o teoría de grafos. En el video anterior comenzamos el curso y básicamente lo que hicimos fue comenzar a definir los conceptos elementales necesarios para el comienzo del estudio a esta teoría. Entonces, en este nuevo video lo que haremos será ver distintas gráficas, varios ejemplos que vamos a estar utilizando durante todo el curso. Así que vamos a comenzar. El primer ejemplo es el siguiente. Sea G una gráfica tal que cada vértice es adyacente a cualquier otro vértice en la misma gráfica. Es decir, si tomamos dos vértices B y W, entonces la arista BW va a pertenecer al conjunto de aristas de la gráfica G. Vamos a llamar a este tipo de gráficas una gráfica completa y además si la cardinalidad del conjunto de vértices es igual a n, vamos a denotar a tal gráfica por K mayúscula con un subíndice n. Entonces, pues los ejemplos básicos son los siguientes. Eh, el primer ejemplo es K1, que consta eh, de únicamente un vértice, no tiene otro vértice con el cual conectarse, por lo tanto, por definición, esta gráfica es completa y la llamamos K1, puesto que la cardinalidad del conjunto de vértices es 1. Luego tenemos, por supuesto, a K2, que sería esta gráfica. Tendríamos a K3, que es un triángulo. Tenemos a K4, que consta de 4 vértices incidentes todos entre sí. Entonces dibujamos todas las aristas posibles. A esto le llamamos K4. Y finalmente dibujamos a K5. eh, y bueno, podemos seguir dibujando a todas las gráficas eh, completas. Por supuesto, se van a ir haciendo cada vez más complejas, pero bueno, aquí tenemos a las primeras 5 gráficas completas. El segundo ejemplo son las llamadas gráficas K regulares, que se definen como sigue. Tomemos G una gráfica y si cada vértice V en el conjunto de vértices es adyacente a exactamente K vértices de la gráfica, con K entre 0 y n-1, entonces llamamos a G una gráfica K regular. Entonces, es bastante intuitivo lo que nos dice esta definición. Simplemente es todos los vértices están conectados con exactamente K vértices de la misma gráfica. Por supuesto, K entre 0 y n-1 no puede ser K igual a n, puesto que si el conjunto de vértices tiene una cardinalidad igual a n, entonces, eh, como ya dijimos en el video anterior, solo estamos considerando eh, gráficas simples, sin lazos, y por lo tanto un vértice no puede ser adyacente a sí mismo. Entonces, ponemos rápidamente un par de ejemplos. Tomemos una gráfica con 4 vértices y dibujemos estas aristas. Y entonces esta es una gráfica 2 regular
puesto que cada vértice está conectado con otros dos. Entonces, un segundo ejemplo sería el siguiente. Vamos a tomar eh, ahora un conjunto de 6 vértices y vamos a dibujar la siguiente gráfica. Ahí está. Y bueno, pues entonces esta gráfica sería una gráfica 3 regular, puesto que cada vértice está conectado con otros 3. Bien, el siguiente ejemplo es el siguiente. Tomemos a G una gráfica con conjunto de vértices V y conjunto de aristas A. Y vamos a llamar a G una gráfica bipartita si existen dos subconjuntos X y Y de los vértices de G, tales que podemos expresar al conjunto de vértices como la unión de X con y además sucede que la intersección de estos dos subconjuntos es vacía y para toda arista en el conjunto de aristas de G, resulta que esta arista tiene un extremo en X y un extremo en Y. Por lo tanto, si tomamos dos vértices de X o dos vértices de Y, no puede ocurrir que estos vértices estén conectados entre sí por medio de una arista. Entonces, vamos a fijar ideas mediante un par de ejemplos bastante sencillos. Tomemos cuatro vértices y eh, vamos a unirlos de esta manera. Esta sería una gráfica G. Y entonces yo afirmo que esta es una gráfica eh, bipartita donde partimos al conjunto de vértices de esta manera. Yo digo que los vértices que están del lado izquierdo conforman al subconjunto X y los vértices que están del lado derecho conforman a el subconjunto Y. Entonces, eh, se puede ver fácilmente que el conjunto de vértices de toda la gráfica G es la unión de X y de Y. Se ve fácilmente que la intersección de X y de Y es vacía. Y finalmente, eh, cualquier arista, en este caso solamente tenemos dos, conecta a un vértice de X con un vértice de Y. Y no hay aristas que unan dos vértices, ya sea de X o de Y. Por lo tanto, efectivamente esta gráfica es bipartita. Un segundo ejemplo es el siguiente. Tomemos ahora 6 vértices y vamos a unirlos de esta manera rápidamente. Esta va a ser la gráfica G y nuevamente yo afirmo que esta gráfica es bipartita. En este caso sí vamos a ponerles nombres, B1, B2 y así hasta B6. Y entonces este ejemplo también nos va a servir eh, a la vez para demostrar que es bipartita y para ver una manera como se suele representar a una gráfica bipartita. Por aquí vamos a tener al subconjunto de vértices X y los vértices en la parte inferior van a ser los vértices que conformen al subconjunto Y.
Y entonces, notemos que si llamamos a este primer vértice B1, entonces este vértice B1 está conectado con B2 y B6. Si esta gráfica es bipartita, entonces B2 y B6 tienen que encontrarse forzosamente en el subconjunto Y. Entonces, vamos a nombrar a dos de estos vértices, B2 y B6, y vamos a dibujar las aristas correspondientes. Entonces, ahora, B2 es adyacente a B1 y B3. La arista B1, B2 ya la dibujamos. Y falta dibujar la arista B2, B3. Entonces, si esta gráfica es bipartita, resulta que B3 forzosamente tiene que estar en el conjunto X. Entonces, denotamos a este segundo vértice por B3 y dibujamos la arista B2, B3. Ahora, B3 está conectado con B2, que ya lo dibujamos, y B4. Entonces, forzosamente B4 debe pertenecer al conjunto Y. Y como puedes ver, ya solo nos queda B5, que tiene que estar en el conjunto X, y dibujamos el resto de las aristas para demostrar que efectivamente esta gráfica es bipartita. Tenemos que B4 está conectado con B3 y B5, entonces solamente nos falta dibujar la arista B4, B5, y B5 está conectado con B4 y B6. Entonces dibujamos esta arista y entonces esta representación nos hace confirmar que efectivamente la gráfica G es bipartita. Entonces, cuando hablemos de gráficas bipartitas, lo que se suele hacer es representar de esta manera a tales gráficas. Se ve fácilmente que ningún par de vértices en X está conectado entre sí, lo mismo para los vértices en Y. Y bueno, pues aquí tenemos entonces un par de ejemplos de gráficas bipartitas. Antes de continuar, una observación. Si G es una gráfica bipartita con partición de V del conjunto de vértices en X y si la cardinalidad de X es R1 y la cardinalidad de Y es R2, y todo vértice en X es adyacente a todo vértice de Y, entonces vamos a decir que G es una gráfica bipartita completa y la vamos a denotar por KR1, R2. Bien, eh, los siguientes también son ejemplos de gráficas, pero los vamos a dar como una definición ya que son bastante importantes y se definen con base en una gráfica dada previamente. Entonces, vamos a definir lo que es una subgráfica de una gráfica como sigue. Una subgráfica H de una gráfica G es una gráfica tal que el conjunto de vértices de H es un subconjunto de los vértices de G y el conjunto de aristas de H también es un subconjunto de las aristas de G. Entonces, simplemente es tomar una gráfica. En este caso vamos a tomar la siguiente. Esta va a ser la gráfica G. Y pues entonces tomamos cualquier subconjunto de vértices y subconjunto de aristas y la gráfica conformada por estos dos subconjuntos pues va a ser una subgráfica de
la gráfica G. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y pues otro ejemplo puede ser tomar el cuadrado. Entonces, eh, esta también es una subgráfica de G. Bien, nuevamente tomemos una gráfica G y tomemos una subgráfica H. Si resulta que el conjunto de vértices de H y el de G son iguales, entonces vamos a decir que H es una subgráfica generadora de G. Y entonces podemos volver al ejemplo anterior, a uno de los dos que dibujamos. Entonces dibujamos nuevamente a la gráfica G y nosotros dibujamos como una subgráfica a el cuadrado, ¿no? Tomamos los cuatro vértices y tomamos las aristas que conforman el cuadrado. Y entonces, según lo que acabamos de definir, esta es una subgráfica generadora de G, puesto que el conjunto de vértices de G y de H es el mismo. Otro ejemplo puede ser el siguiente. Tomemos ahora 5 vértices y vamos a dibujar la siguiente gráfica. Eh, Ahí está. Vamos a remarcar esto de rojo para hacer notar que esto es un vértice. Y entonces una subgráfica generadora forzosamente tiene que tomar a todos los vértices de G, pero el conjunto de aristas simplemente tiene que ser un subconjunto. Entonces nosotros podemos tomar esas tres aristas que pertenecen a las aristas de G y eh, pues resulta que H es una subgráfica generadora de G. Nuevamente tomemos una gráfica G y una subgráfica H que vamos a llamar subgráfica inducida de G si nuevamente el conjunto de vértices de H se queda contenido en el conjunto de vértices de G y para cualquier par de vértices en H resulta que la arista BW se encuentra en las aristas de H si y solo si BW se encuentra en las aristas de G. Entonces, vamos a explicar un poco en qué consiste esta subgráfica inducida mediante un par de ejemplos. Tomemos un conjunto de 6 vértices y vamos a unirlos de la siguiente manera. Aquí tenemos entonces a la gráfica G, vamos a nombrarlos a, a los vértices de B1 a B6 y entonces vamos a tomar dos subgráficas inducidas de G. Lo que tiene que ocurrir es que eh, los vértices de H están contenidos en los vértices de G, así que no es necesario tomarlos todos. En este caso vamos a tomar únicamente a 4 que sean B1, B2,
B3 y B6. Y entonces lo que tiene que ocurrir para que esta subgráfica sea inducida es que una vez que tomamos a estos cuatro vértices, entonces forzosamente tenemos que dibujar a todas las aristas entre estos cuatro vértices que estén dibujadas en la gráfica original G. Entonces, B1, B2 está en la gráfica G, entonces por lo tanto tenemos que dibujarla de este lado. B2, B3 también está en las aristas de G. B3, B6 también está en las aristas de G. Y B1, B6 también se encuentra en las aristas de G. Entonces hemos dibujado todas las aristas posibles entre estos cuatro vértices. Y entonces podemos afirmar que esta es una subgráfica inducida de G. Podemos con este mismo ejemplo, con esta misma gráfica G, tomar otro eh, subconjunto de vértices. Tomemos nuevamente 4, pero ahora que sean B2, B3, B5 y B6. Y entonces nuevamente, para dibujar una subgráfica inducida de G, tenemos que dibujar todas las posibles aristas entre estos cuatro vértices que se encuentren en el conjunto de aristas de G. Entonces, B2, B3 se encuentra entre las aristas de G. Luego tenemos que dibujar a B3 y B6. Y finalmente tenemos que dibujar a B5 y B6. Ninguna otra arista de G conecta a cualquiera de estos cuatro vértices y por lo tanto esta también es una subgráfica inducida de G. Para finalizar este video vamos a definir al complemento de una gráfica que vamos a denotar por G con una barra. Si la gráfica que estamos considerando se llama G, entonces definimos o denotamos al complemento con G y una barra encima, o con G y una C, como solemos denotar en teoría de conjuntos a los complementos de un conjunto. Y entonces el complemento de G va a consistir en la gráfica tal que el conjunto de vértices de G es igual al conjunto de vértices de G barra, y una arista va a estar en el conjunto de aristas de G barra si solo si esta arista no pertenece al conjunto de aristas de G. Entonces, nuevamente vamos a eh, considerar varios ejemplos. Eh, Tomemos nuevamente el cuadrado, es decir, cuatro vértices y conectados de esta manera. Esta va a ser la gráfica G. Y entonces el complemento, ¿quién va a ser? Nuevamente la gráfica que consiste del mismo conjunto de vértices, pero ahora vamos a dibujar todas las posibles aristas entre estos cuatro vértices que no se encuentren en G. ¿Qué aristas faltan en G? Pues faltan estas dos, y este es el complemento de G. Podemos tener también un caso como el que sigue, tener una gráfica completa. Recordemos que a esta gráfica la llamamos K3, y entonces el complemento de K3, ¿quién va a ser? Va a ser la gráfica que consiste de los mismos vértices,
los mismos tres vértices, y todas las posibles aristas entre estos tres vértices que no se encuentren entre las aristas de G. Pero observemos que todas las posibles aristas entre estos tres vértices ya se encuentran en G. Por lo tanto, en el complemento de G no hay nada que dibujar. Así que el complemento de G únicamente consiste de los tres vértices, y en este caso no vamos a tener aristas. En general, puedes ver fácilmente que el complemento de cualquier gráfica completa pues únicamente va a consistir de el conjunto de vértices, y no va a haber aristas en tal complemento. Entonces, este es otro ejemplo, y un último ejemplo ya un poco más complejo. Vamos a tomar nuevamente 6 vértices y vamos a conectarlos de la siguiente manera. Vamos a nombrarlos para tener mayor referencia a la hora de dibujar al complemento. Entonces esta va a ser la gráfica G y vamos a dibujar al complemento. Entonces nuevamente tenemos que dibujar a los 6 vértices: B1, B2, B3, B4, B5 y B6, y vamos a dibujar todas las posibles aristas entre estos 6 vértices, de tal forma que estas aristas no se encuentren entre el conjunto de aristas de G. Entonces, notemos que B1 está conectado con B2 y B4 únicamente. Por lo tanto, en la gráfica complementaria vamos a poder dibujar a B1 y B3, a B1 y B5 y a B1 y B6. B2 está conectado en G con B1, B3 y B5. Entonces lo vamos a poder conectar en el complemento con B6 y B4. B3 está conectado en G con B2, B4 y B6. Entonces lo podemos conectar con B1, que ya lo tenemos, y con B5. B4 está conectado en G con B3, B5 y B1. Y entonces en el complemento van a existir las aristas B4, B2 que ya dibujamos y B4, B6. B5 está conectado en G con B4, B2 y B6. Y entonces en el complemento va a estar conectado con B1 y B3. Estas aristas ya las dibujamos. Y finalmente B6 está conectado en G con B3 y B5. Y entonces en el complemento va a estar dibujado, va a estar conectado con B1, B2 y B4 que ya dibujamos. Entonces terminamos de dibujar todas las aristas y tenemos entonces al complemento de G. Entonces con esto finalizamos este video, y en el próximo vamos a comenzar a demostrar algunas primeras propiedades que cumplen todas las gráficas en general, y previamente vamos a definir lo que es el grado de un vértice, el grado máximo de una gráfica y el grado mínimo. Entonces nos vemos en el próximo video.